que a su vez casi generaban una especie de saga. Sería muy curioso repasar lo que llamamos los escalafones de la carrera judicial y fiscal para comprobar cómo se repiten a lo largo del tiempo verdaderas sagas de personas que tienen acceso a la judicatura. Su elemento o su denominador común es el conservadurismo. Pero hay que reconocer que algunos verdaderamente se creyeron lo de la independencia y lo ejercitaban. Lo ejercitaban tratando de rebajar las consecuencias de la violencia y de la persecución política del régimen, no solamente contra los disidentes políticos, sino la criminalización de la marginalidad que daba lugar a una población carcelaria que era muy numerosa, lo cual obligó al régimen a dictar, cosa que no tiene precedentes en la historia del mundo, 14 indultos generales y amnistías. Casi todas ellas con ocasión de fastos, fastos, a lo mejor no tanto, porque eran con la muerte del Papa y la coronación del siguiente Papa. Y Año Santo Compostelano, Congreso Eucarístico de Barcelona, por ejemplo, fue un motivo para dar un indulto. Eso producía pues un vaciamiento de aquellas personas que estaban en la cárcel por razón de su marginalidad, pero que al cabo de 2 o 3 meses, ante la imposibilidad de tener otro sistema o modo de vida, pues volvían a engrosar la estadística de los centros penitenciarios. Por cierto, que tengo que llamar la atención de que hoy, en esta España democrática, tenemos el mayor censo de población penitenciaria del mundo después de Estados Unidos. Y eso que estamos aplicando determinadas medidas de sustitutivas a la prisión. 77.000 presos es una cifra que difícilmente puede tolerar un sistema, algo que debería hacer reflexionar a los políticos. Pues bien, ese régimen no tenía confianza en todos los jueces y creó el Tribunal de Orden Público por presión de los norteamericanos que habían firmado los pactos de la utilización de las bases y que veían que no era presentable ante el mundo circundante la persistencia de tribunales militares para perseguir lo que se denominaba los delitos de bandidaje y terrorismo, que en definitiva eran los delitos políticos. Entonces se creó un tribunal de togas seleccionado entre gente de la toga, pero con una condición. En primer lugar, que fueran seleccionados y, en segundo lugar, que hubieran acreditado una no solamente adhesión, sino entusiasmo y militancia hacia el régimen. Algunos seguían militando en Falange. Aunque teóricamente no se podía militar en partidos políticos, durante el franquismo se podía militar en Falange y ser, a su vez, juez. Y este tribunal especial de togas pues fue el que puso en marcha también ese mecanismo de persecución del disidente político y que dio lugar a que los movimientos democráticos de la clandestinidad tuviesen como lema el amnistía, libertad y estatuto de autonomía. Esa amnistía que ahora quieren algunos generalizar y que fue un abrazo fraterno entre lo que llaman las dos Españas, nunca he sabido, o entre hermanos, ¿qué era eso? Pues realmente no era así, no representaba una realidad que estuviésemos viviendo. En definitiva, era una persecución, repito, una persecución selectiva, una persecución unilateral y la oposición democrática en la clandestinidad sufría y sufrió la cárcel. Muchos de los actuales dirigentes pasaron por la cárcel y, por tanto, la petición de amnistía era para ellos, exclusivamente para ellos. Era una petición de amnistía de los delitos de intencionalidad política, es decir,
de lo que ahora constituyen los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la libertad de asociación, como he dicho antes, de opinión, de reunión, manifestación, etcétera. Llegado el tiempo de la transición, una transición que creo que hay urgentemente que revisar, junto, como se ha dicho, con la Constitución, a la Constitución se le han roto las costuras y, por tanto, no admite ya lo que es la realidad en este momento de nuestro país. Es una realidad que, en mi opinión, yo lo he dejado por escrito y, además, he brindado la solución, no me limito simplemente, no tienen más que copiar el artículo primero del proyecto de Constitución, recalco lo de proyecto porque nunca se llegó a promulgar, de 1973, la Constitución Federal de Pi Margall y de todos los fundadores de la Primera República Española. Ahí tienen la clave, no hace falta tocar ni una sola línea, bueno, perdón, sí, hace falta, porque entre las naciones que venían, como es lógico, las posesiones que todavía nos quedaban en América y que ahora ya no las tenemos. Y también algunas divisiones que ahora denominaríamos provinciales, muy curiosas en cuanto a su denominación y en cuanto a su organización. Pues bien, dicho esto, la revisión de la transición y la inaplazable modificación de la Constitución, que hay que empezar a debatir, tampoco se puede hacer de la noche a la mañana. Algunos, y esto fue una exclusiva y una curiosidad única de nuestro país, algunos jueces, fiscales y secretarios decidimos convertirnos en delincuentes políticos, es decir, hacer una asociación que se denominaba Justicia Democrática y que tenía como misión instaurar la democracia en España y apoyar a todos los movimientos que buscaban también el mismo objetivo. La existencia de jueces delincuentes no es usual, pero bueno, ahí estábamos, no éramos demasiados dentro, pero era un porcentaje apreciable. Y hasta tal punto, y lo cuento como anécdota, el régimen dictatorial desconfiaba, y esto justifica lo que dije antes sobre el Tribunal de Orden Público, desconfiaba de algunos jueces que realmente se habían creído su papel y sin ninguna otra alternativa o pretensión política de traer la democracia, sino simplemente convivir lo mejor posible con la situación legal que tenían entre manos. Pues bien, estos jueces fueron incluidos por los servicios de información de la dictadura como pertenecientes a Justicia Democrática por dos razones. Yo tuve en mi poder la lista auténtica, pero había una lista ampliada y entre los ampliados había dos grupos que definían un poco lo que acabo de decir. Aquellos que eran padres de chicos y chicas que se habían incorporado a los movimientos políticos, concretamente uno que su hija la sorprendieron repartiendo octavillas del POUN. Entonces, dentro de esa lógica tan fantástica que suelen tener los servicios de inteligencia, por eso se llaman de inteligencia, dijeron, si la hija es del POUN, el padre tiene que ser de Justicia Democrática. Elemental, querido Watson. Y también aquellos otros jueces que la policía conocía como no carceleros. La policía manejaba 72 horas y sigue manejando, aunque en la ley procesal se dice 24 horas, la Constitución tiene 72. Y la policía manejaba las detenciones y aplazaba la entrega al juez en función de qué juez estaba de guardia. Porque ellos conocían perfectamente, pues el juez fulanito pone en libertad al 50% o al 60% de los detenidos y el juez menganito pone en prisión, pues casi como haría Fraga, al 101% de los detenidos. Y estos que eran más liberales en cuanto a la aplicación de las medidas de prisión provisional, pues también
eran considerados como de justicia democrática. Por cierto que Justicia Democrática tuvo un gran impulso y un gran arraigo aquí en Barcelona, y de aquí pues surgieron las principales figuras de esta organización. Y entro en la transición. Llegado enero de 1977, ya a las puertas de las primeras elecciones democráticas de junio del 77, nos reunimos por primera vez en un congreso nacional para ver cuál iba a ser nuestro futuro y nuestra oferta a la futura organización del Estado. Redactamos, y están publicados en un libro que se ha agotado de la editorial Túcar, que se llama Los jueces contra la dictadura, redactamos lo que considerábamos que debían ser los principios constitutivos del Poder Judicial de la democracia. Y decíamos, entre otras cosas, que la función de administrar justicia es un acto de soberanía y se imparte en nombre del pueblo. Esto era tan revolucionario como que 2 años antes el presidente del Tribunal Supremo, en eso que llamamos la apertura de tribunales, que es un acto manifiestamente mejorable en cuanto a su contenido, pues el ministro de Justicia había dicho que la justicia emanaba del generalísimo Franco y que el 18 de julio era fuente del derecho. Decir que la justicia se imparte en nombre del pueblo y que después recoge la Constitución, lo dice también nuestra Constitución, era verdaderamente revolucionario. Que la justicia o el Poder Judicial es la última garantía del Estado de Derecho. Evidentemente, si estamos en un Estado de Derecho, no en un Estado de leyes. Algunos confunden el Estado de Derecho con el Estado de leyes. El Estado de leyes existía en la Alemania nazi. Había leyes, pero no era un Estado de Derecho, porque no había división de poderes y no había control del Poder Judicial sobre los otros poderes. Lo que algunos ahora propugnan, cuando se aferran con tanto entusiasmo a las leyes que les favorecen, es un Estado de leyes, y eso está prohibido por la Constitución. Lo nuestro es un Estado de Derecho, que es la ley más los principios que informan el derecho.